Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Hoy estoy muy contenta porque una vez más tengo como invitada a una persona que gracias a las redes sociales, a la parte buena de las redes sociales, conocí y estoy muy contenta porque me gusta mucho su trabajo. Tenía muchas ganas de invitar a alguien que nos contara un testimonio y encontré a ella y creo que es una excelente oportunidad. Entonces, hola Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Hola, Iracema, a ti y a toda tu comunidad. Estoy muy contenta de estar aquí, muy feliz de que me hayas invitado y pues el gusto y la admiración de estar aquí es mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ella es Fabi Mijares de Habitante Gorda. La voy a dejar arrobada en las notas del episodio para que no duden en seguirla. De todas formas, ella nos va a contar más de dónde pueden encontrarla en su trabajo. Y bueno, pues hoy quería hablar sobre una persona que vive lo que es la discriminación hacia los cuerpos gordos, ¿no? Porque hemos hablado aquí con especialistas que también son gordas, con especialistas que no habitan en cuerpos gordos, pero también es importante que en estos movimientos se tome en cuenta la voz de las personas que no tienen un título rimbombante, ¿no? Que no estamos ahí con una especialidad como, pues no sé, yo soy médica y nutrición y entonces pues ahí hablo, sino es importante escuchar las voces de las personas que viven esto día a día, ¿no? Entonces, por eso me di a la tarea de invitarte y me gustaría que primero te presentaras con nosotras, quién eres, a qué te dedicas. Pues mucho gusto, yo soy Fabi Mijares, tengo 32 años, soy una mujer gorda, vivo con una discapacidad visual y pues soy diseñadora gráfica. Tengo ya varios años que me dedico a la creación de contenido, no solo para mí, sino que trabajo con varios clientes y marcas. Y pues a grandes rasgos, eso soy ahorita. Mi vida ha sido una revolución los últimos meses, desde que empezó el 2022, la verdad, han cambiado muchas cosas, he aprendido muchas cosas y pues aquí estamos. Lo que me trae aquí, pues al final es mi experiencia de vida gorda, como una persona gorda de toda la vida, toda la violencia médica que he vivido, la gordofobia, entonces, pues a grandes rasgos, eso es Fabi. Muchas gracias. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es que nos contaras hasta donde tú quieras, lo extenso que quieras, cómo fue tu relación con tu cuerpo y con la comida mientras crecías. Uf, muy caótica, muy caótica. A mí desde muy pequeña, pues me hicieron saber que era gorda y que aparte era algo malo ser gorda, porque siempre estuvo asociado como a mucho bullying, a muchas críticas, a mucha descalificación. Entonces, pues yo luego asocié que mi cuerpo estaba mal, como desde los 6 7 años yo ya sabía que eso estaba mal. En mi casa, yo tengo una hermana mayor, tiene 9 años más que yo, y pues mi mamá, somos tres, es como que mi núcleo más cercano. Mi mamá es enfermera y aunque nunca, al menos yo nunca sentí que hiciera un juicio directo a, estás gorda, tienes que bajar de peso, siempre hubo un juicio directo a, vas a comer todo eso, no les compro nada porque todos se comen de una sentada, ya te vas a servir otra vez, no has comido verduras, no has comido frutas. Entonces, no era como estás gorda, pero sí era, hay que controlar la comida y el control de la comida es para que ya no engordes más. Mm. Entonces, pues sí, siempre tuve como pues no sé, como este caos de, ok, en mi casa tal vez no me juzgan por gorda, pero no puedo comer lo que yo quiero, no tengo el acceso a la comida que yo quiero. Muy pequeña, entre los 13 y 14 años, empecé a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Tenía muchísimas conductas de riesgo que ahora sé que eran conductas de riesgo porque pues, en ese entonces yo ni por aquí me pasaba que yo estaba mal y que tenía pues esta condición, este problema. Y pues así fui creciendo, empecé a hacer dietas a los 8 años, fue mi primera dieta a los 8 y de ahí adelante fue restricción, atracón. Hacía una dieta, bajaba unos 5 10 15 kilos, me hartaba muy mal, muy feo de la restricción y de no poder comer nada y era atracón, más atracón y esos 15 kilos que bajaba se convertían en 20, en 30 y otra vez hacer dieta, otra vez bajar y otra vez subir. Entonces, pues me la pasé así, yo creo que desde los 13 hasta los 30,
Pasé por una cirugía bariátrica también a los 22 años, me hicieron una manga gástrica y pues esto fue meramente recetado por el primer ginecólogo al que fui en toda mi vida. Yo iba por una infección y pues sí, me dio tratamiento para la infección y todo, pero sin verme, sin mandarme a hacer estudios, solo con verme, me dijo, tú tienes un síndrome metabólico, estás súper obesa, llena de acantosis y lo más seguro es que no llegues ni a los 30. Con ese peso que tienes, no vas a tener una calidad de vida buena. Y pues si ya intentaste como todo el tiempo, toda tu vida estar bajando de peso, pues hay que hacer una cirugía bariátrica. Es la única solución que hay. Y pues como les comento, mi mamá era enfermera, mi mamá fue conmigo a esa consulta y salimos súper asustadas, como, pues me voy a morir, me están diciendo que me voy a morir, tenemos que hacer algo. Y pues de ahí fue un proceso de buscar bariátricas. Y yo creo que a los 8 o 9 meses de esa consulta yo ya estaba en cirugía. El proceso de la cirugía fue como, pues antes de operarme me hicieron como un proceso, entre comillas, como de ver que estuviera bien psicológicamente, que no hubiera un trastorno y demás, pero pues al final no vieron el trastorno Claro. estaba ahí y no lo vieron. Entonces, pues así ha sido mi vida con mi cuerpo y con la comida. Me llama mucho la atención esto que dices al final del trastorno, porque claro, estas intervenciones psicológicas con grupos bariátricos, pues están prácticamente destinados a decir sí a la cirugía, ¿no? Exactamente. Y entonces, no dudo que sean personas, pues, que están preparadas y demás, pero su mirada es una mirada de túnel en la cual únicamente ven que, entre comillas, van a hacer bien, promoviendo que sí se dé la cirugía, ¿no? Y que o sea, que no tienen esta mirada amplia de ver a la persona como estas conductas que son riesgosas y identificarlas y decir, ¿sabes qué? No, no eres candidata, ¿no? Sino es como, están tan normalizadas que es, qué bueno que pesas tu comida, por ejemplo, ¿no? Porque es una manera de control y entonces, y cuando alguien tiene esta mirada tan sesgada hacia un resultado que les va a beneficiar, ¿no? Como, y supuestamente va a beneficiar a la paciente, pues es súper difícil identificar que, claro que hay tantas pacientes de cirugía bariátrica que están con conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Sí, yo la verdad me atrevo a decir y abrir mi bocota porque he estado en varios grupos bariátricos, he hablado con mucha gente bariátrica y yo hasta ahora no dudo que los haya, pero yo no los conozco. Todos tenemos conductas de riesgo, pensamientos obsesivos con el ejercicio, pensamientos obsesivos con la báscula, pensamientos obsesivos con lo que nos entra a la boca. O sea, de verdad yo no conozco a ningún paciente bariátrico que no tenga esos pensamientos. Habrá muchos que ya los estemos trabajando, que los estemos retando, pero la mayoría, la cirugía bariátrica nos crea una obsesión brutal con el cuerpo, una dismorfia corporal horrible, una obsesión con la comida horrible. Y regresando un poquito a lo que tú decías, por ejemplo, yo en mi caso me acuerdo mucho de mis consultas previas y sí, o sea, por ejemplo, en mi caso que mi trastorno es el trastorno por atracón, era, pues sí, obviamente te atracas porque estás gorda. Entonces es como está muy sesgada esa área de la medicina, no ven más allá. Y para ellos el acabar con un trastorno por atracón es, pues claro, cortarte el estómago y así te atraca. Y ahí se acaba todo. Cuando, híjole, es lo peor que le podemos hacer a un paciente con trastorno por atracón, cortar el estómago y regarle por completo la relación que tenía con la comida. O sea, es algo muy brutal y sí, no se dan cuenta. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de estos grupos bariátricos que te manejan esta como atención holística, como de ver todo, pues en realidad están muy sesgados, no ven más allá. Solo ven en, pues sí, la pérdida de peso es la solución. Incluso a mí mi psicólogo me decía, el día que bajes de peso y te quedes delgada, ese día tus traumas se van a curar. Entonces, pues sí, está muy sesgado el enfoque. Me preocupa mucho esto que comentas de que tantas pacientes con cuerpos grandes han pasado por trastornos de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo. Y claro, se reafirma esto que hemos escuchado tantas veces de, pues prácticamente, no puedo decir todas, pero casi todas las personas que habitan en un cuerpo gordo han intentado algo para perder peso, ¿no? Algo. Sí. Y casi siempre pueden rayar en conductas muy peligrosas, pastillas, dietas extremas, ¿no? Y
que está tan normalizado ver esas conductas, que justo como tú dices, está tan sesgado que no se ve. Y otra cosa que dijiste que he escuchado también muchas veces son estas conductas obsesivas tras la cirugía, ¿no? Tengo Sí. pacientes que me cuentan que pusieron algo que pareciera muy sencillo, entre comillas, que es el balón gástrico, y Ujú. de repente ya estaban pesando comida, pesándose diario, contando, no comiendo porque entonces no bajaron, ¿no? Sí. Entonces, y ellas me lo cuentan, ¿no? O sea, me volví una persona que yo no conocía, ¿no? O sea, sí me preocupaba el peso, sí estaba yo fijada en bajar de tallas, pero después de la cirugía ya era como es mi última oportunidad, ¿no? Entonces Sí, esta sí, sí. tiene que salir y tiene que salir bien y entonces hago todo lo posible porque salga bien, ¿no? Sí, totalmente. Y por ejemplo, en mi caso, al menos yo así lo he vivido, para mí fue una culpa tremenda volver a engordar. O sea, lo más complicado con lo que yo he lidiado después de mi cirugía es el haber vuelto a engordar, porque fue muy difícil. A mí la cirugía me la pagó mi mamá. Fue una inversión de más de 150,000 pesos entre el Mm, cirugía, entre consultas, proteínas. Y al principio yo, cuando empecé a engordar, mi pensamiento era, no puedes, o sea, ¿cómo le vas a hacer esto a tu mamá que ya mm, invirtió tanto dinero en salvarte la vida? Porque así lo veía yo, me salvaron la vida. Entonces, como desperdiciaste todo. O sea, no pudiste ni siquiera cortándote el estómago cerrar la boca. Eso era lo que yo pensaba. ujú, Y siempre era una culpa de, pues sí, ¿cómo vas a poder? Si eres una gorda, eres una marrana, no puedes parar. La voz de la gordofobia y del violentador en mi cabeza internalizada todo el tiempo. Para mí yo creo que eso ha sido lo más difícil, lidiar con esa culpa de, mm, pues sí, de haber vuelto a engordar y aparte aventarme todo el juicio, porque pues cuando eres gorda de toda la vida y de repente adelgazas tanto como yo lo hice, pues sí te das cuenta que hay un privilegio muy grande detrás de la delgadez, que la gente te ve ujú. distinto, que hasta tu familia te ve distinto. Y luego como que volver a engordar y volver a ver todo ese juicio de, ¿cómo que te dejaste tanto otra vez? ¿Cómo es posible que volvieras a engordar? Es súper duro volverte a enfrentar a eso. Yo perdí muchas amistades porque no las quise volver a ver. O sea, ellos me conocieron gorda, luego me vieron delgada y fue una alabanza total a mi nuevo cuerpo. Y cuando volví a engordar dije, no los quiero ver. Y perdí amigos por no verlos por gorda, por tener vergüenza de lo que era mi cuerpo. Es súper duro, la verdad, la cirugía bariátrica te crea unas marañas en la cabeza muy, muy horribles. Para mí, digo, tú eres la experta, tú tendrás más conocimiento que yo en cosas de ciencia, de medicina, pero pues para mí no es un buen lugar para buscar salud a largo plazo. Claro. No sé, no lo es simplemente. Claro, 100% coincido, ¿no? Y yo estos discursos que realmente sí los reafirmo, los sigo, los comulgo con ellos, ¿no? De no puedes pensar que dándole otra enfermedad a una persona estás curando un estado, Exacto. que además es una característica física únicamente, ¿no? El cuerpo gordo, Uh -huh. pero por querer curar, entre comillas, el cuerpo gordo, haces una cirugía, cortas un órgano, generas trastornos metabólicos, trastornos gastrointestinales, trastornos mentales y, como tú dices, pues no, claro que no sería un camino para ganar salud, pero la persona, o sea, creo que se abusa de la desesperación de la persona, ¿no? De que la persona está realmente angustiada, de ya no sé qué más hacer, ya intenté todo y de verdad en mi consulta llegan y me dicen, nombra lo que quieras, lo he hecho, ¿no? Dieta con polvos, lo he hecho, Sí. pastillas que dan diarrea, lo he hecho. O sea, de verdad he hecho lo que te imagines y por eso acabé en la cirugía, ¿no? Sí, totalmente. Me resuena mucho eso porque sí, totalmente soy yo. O sea, yo intenté todas las dietas posibles, todos los métodos, que si la alcachofa, que si los balines, que si esto, que si lo otro. Y al final, pues sí, la cirugía fue, esto es lo último que me queda, es la última opción. Y pues al final te das, bueno, al menos yo me di cuenta que pues aquí estoy, con mi salud muy comprometida, volví a engordar, con más trastornos mentales de los que tenía antes, con muchos padecimientos gástricos, con muchas intolerancias a la comida. Y luego aparte yo ahorita en este momento de mi vida, no hablo mucho de eso, pero gano muy poco dinero, no me puedo costear ni el suplemento vitamínico que necesito para vivir prácticamente. Ujú.
O sea, y esas son cosas que al menos a mí cuando me hice la cirugía bariátrica no me dijeron. O sea, no me dijeron tu vida va a depender de suplementos y de proteínas. A mí me dijeron 2 años basta. Y de Centrum, ni siquiera algo especializado bariátrico. Centrum 2 años, tu proteína 2 años y olvídate. Y pues aquí están las consecuencias de 10 años después de no haberme suplementado y aparte de no tener con qué cubrir estos gastos, porque aunque yo quiera, no tengo con qué. Y mi salud, pues por más que yo quiera que mejore, no va a mejorar. No hay con qué mejore. Y eso también es súper difícil y a mí me preocupa mucho del sistema de salud mexicano que estén ofreciendo estas cirugías al por mayor, por eso, porque la mayoría de las personas que vamos al IMSS o a estos sistemas de salud públicos, no tenemos dinero, no somos millonarios. Por algo vamos ahí, por algo no estamos acudiendo a consultas privadas y gastando millones. Y a mí eso me preocupa mucho. Siento que en un futuro vamos a ser una sociedad enferma. Así, sí. Tal cual. Claro, y comentabas que la cirugía había costado aproximadamente 150,000 pesos, que para quien nos escucha en otro país son aproximadamente $75,000. Centrum es una vitamina de mostrador, o sea, la encuentras, es una vitamina pues de muy bajo perfil, ¿no? Y de verdad les hacen creer a los pacientes que ya con eso, ¿no? Sí, gastaste mucho, sí, pero una vitamina, sí, pero no. Y he escuchado a varias pacientes bariátricas que alzan la voz y dicen, no es cierto, estoy condenada a gastar demasiado aunque, y esto no se trata de, claro, evidentemente a una persona que le cuesta trabajo gastar, pues esto es más complicado, pero no se trata de, yo sí tengo dinero para pagarlo, es porque no me dijeron, ¿no? Que yo iba a tener que vivir a base de suplementos, polvos, porque no, mi cuerpo ya no puede solo, ¿no? O sea, y no lo dicen, y lo saben, claro que lo saben, pues no es la primer paciente que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante triste porque evidentemente, como tú dices, aquí en México, para los que nos escuchan en otros países, estas cirugías se están ofreciendo en el sistema de salud público para incluso edades muy tempranas, ¿no? Entonces, te dicen que te hacen la cirugía, te refiere tu médico de cabecera a la cirugía bariátrica y te ofrecen hacértela. Y punto que te cueste muy barata o de algún, no sé cómo hacen la evaluación para cuánto te cuesta en el seguro de salud pública, pero pues no es nada más la cirugía, también la recuperación, todo lo que estamos hablando, las consultas posteriores, ¿no? Todos los médicos que vas a requerir después. O sea, definitivamente no es un gasto único, ni evidentemente no es una solución a la salud, porque para muchas personas, no todas, se realizan estas cirugías estando sanas, simplemente por gordofobia, de lo que hablaremos más adelante, ¿no? Sí, yo creo que ese es mi caso. Yo no tenía nada. O sea, cuando yo me operé, yo veo mis analíticas, yo no tenía nada, ni síndrome metabólico, ni diabetes, ni resistencia. Nada de lo que me dijo el ginecólogo con verme, yo lo tenía. Pero el miedo fue tanto de te vas a morir y no vas a tener calidad de vida estando en ese tamaño que dije, pues si hay la posibilidad, qué mejor que ya aprovecharla, ¿no? Y qué mejor que recetada por un médico que en teoría es experto y sabe y me está recetando algo para mi bienestar. Sí, es súper duro eso. Claro. Y cuéntame, por favor, ¿cómo fue que empezaste a escuchar de estos movimientos antigordofobia? ¿En qué momento vinieron estos temas a ti? Fíjate que yo la primera vez que escuché así antigordofobia y gordofobia fue por allá del 2017, 2016, y la verdad no estaba lista. O sea, yo lo escuché y dije, no sé si puedo decir malas palabras, pero dije, sí, pinches exageradas, qué ridículas, se están quejando por cosas que no se deben de quejar. Así, o sea, ese fue mi shock. A pesar de que yo he vivido la gordofobia toda mi vida, yo dije, esas mujeres son unas exageradas, ridículas, radicales. Así. No lo entendía. Yo estaba en otro momento de mi vida súper obsesionada con el ejercicio y con ser delgada. Ya cuando pasó lo de la pandemia, en el 2020, yo empecé pues a tener otra vez muchas conductas de riesgo, muchos atracones, me sentía muy, muy mal con mi cuerpo, el estar encerrada, me quedé sin trabajo, o sea, como que fueron muchas cosas, fue una cadenita de cosas que me llevó a tener atracones muy fuertes otra vez. Y en ese momento yo sentí que era adicta a la comida. O sea, yo decía, tengo un problema de adicción, no puedo parar, necesito ayuda.
Y lo primero que busqué fue un grupo de comedores compulsivos. Nunca fui a las reuniones, nunca nada, nomás lo busqué en internet, leí de qué se trataba y dije, ay, no, ¿qué es esto? Esto parece una secta, esto no es para mí. Y dije, ay, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo buscar? Y empecé a buscar como esa relación de la comida con la psicología, como psiconutrición y esas cosas. Y así di con un podcast y con otro, y luego con activistas antigordofobia, con nutriólogas, y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo que yo no conocía? ¿Y cómo que esto es un sistema de opresión? ¿Cómo que la gordofobia? ¿Cómo que la discriminación? Y me explotó la cabeza y dije, wow, yo tengo que saber más de esto. Empecé a ir a un acompañamiento con una psicóloga, con Ana Pau de Acuerpada. Tuve otras sesiones con una especialista en TCA, fui a un curso con la activista Magda Piñeiro, y así fue, me fui acercando y acercando hasta que ya no pude parar, y de un día a otro yo ya estaba haciendo contenido en redes de esto, y mi vida se volvió prácticamente hablar, investigar de gordofobia y de este sistema. Así conocí yo el movimiento. Ok. Y una vez que lo conociste y fueron pasando los meses, ¿cómo viviste el cambio? ¿Cómo viviste la recuperación de la cultura de las dietas? Ha sido todo un proceso muy cansado, muy doloroso y muy sanador también. Como que es muy difícil darte cuenta que lo que has hecho toda tu vida ni funcionó ni va a funcionar. O sea, es como muy difícil escuchar eso de las dietas no funcionan y de todo el dinero que perdiste y de todo el tiempo que perdiste, porque aparte yo fui una persona gorda muy privada. Yo sí dejé de vivir, o sea, dejé de cantar, dejé de bailar, dejé de ir a lugares, dejé de ver amigos por mi cuerpo meramente, y esto fue más después de la cirugía bariátrica, porque antes de la cirugía yo era una persona muy sociable, salía mucho, tenía muchos amigos, pero sí después como que me cohibí mucho. Entonces, pues para mí fue muy doloroso al principio enterarme de todo esto, y conforme fui conociendo ha sido muy sanador. Encontrar una comunidad, darme cuenta que no soy la única que vive estas cosas, sentir que tengo gente cerca, aunque estén del otro lado del mundo, que ha vivido las mismas experiencias que yo, ha sido súper sanador. Ha sido todo un proceso. Hay días en los que todavía tengo mala imagen corporal, en que tengo conflictos con la comida. Creo yo que esto no es un lugar al que llegas y te sientas y dices, ya, llegué. Aquí estoy yo deconstruida y ya estoy feliz con mi cuerpo y con la comida. Yo creo que es un trabajo constante y que pues tenemos que estar todo el tiempo cuestionando y retando nuestras ideas y oyendo más cosas. Para mí así ha sido. Ahorita siento que ya estoy en un proceso más sanador que doloroso. Pero sí, al principio fue muy doloroso, fue un shock, fue un duelo prácticamente. Ok, entiendo. Sí, de hecho, esto, alguna vez tengo un episodio de podcast hablando de esto y sé que hay otras activistas que también hablan de esto. Esta palabra que dijiste es clara, es un duelo. Un duelo al cuerpo que no voy a tener, un duelo a todo lo que perdí, un duelo a todo lo que sufrí, ¿no? Entonces, claro que es una experiencia no bonita. O sea, yo siempre les digo a las pacientes que el proceso de ir dejando las dietas, de sanar de la cultura de dietas, no es fácil, no es para cualquiera, pero una vez que se logra es bastante gratificante, ¿no? O sea, ya que logras estar, a lo mejor no totalmente del otro lado, porque como tú dices, siempre habrá como días malos, días en los que no está uno conforme con su imagen corporal, pero ya te encuentras en un lugar donde hay, no sé, más comodidad, ya no estás obsesionado con algo, no hay espacio para otras cosas, hay espacio para pensar en desarrollo personal, en negocios, en yo qué sé, ¿no? Muchísimas otras cosas más. Y te quisiera preguntar acá, o sea, entiendo lo doloroso que fue, y si yo con mi experiencia vivida, que yo no fui nunca una persona muy gorda, o sea, simplemente era una persona muy restringida y estuve muy delgada, dejé las dietas y subí de peso y me convertí en una persona mediana, o sea, realmente nunca he sido una persona gorda. Si yo en ese cuerpo lo sufrí, pues me imagino que una persona que vive toda la discriminación hacia un cuerpo gordo todavía debe ser un poco más complicado. Pero te quisiera preguntar acá,
yo sé que tú haces activismo, nos has contado que estás en redes sociales bien, bien metida en estar mandando mensajes. ¿Crees que el activismo te ha ayudado a pasar todo este proceso? Claro, sí. A mí el activismo me salvó la vida, así lo digo. O sea, el hecho de encontrar una comunidad, de encontrar más personas hablando de esto, de sentirme como que no soy la única y que no estoy loca, ha sido muy, muy, muy importante, la verdad. Para mí el activismo, no manches, o sea, ha sido una revolución en mi vida. Si yo soy la persona que soy hoy que es, creo que es 4 de mayo, es gracias al activismo. Yo no sería quien soy gracias al activismo. De hecho, pues al principio mencioné que vivo con una discapacidad visual. Este padecimiento yo lo sé hace más de 15 años y yo le cerré la puerta por completo, o sea, fue de yo no quiero saber esto porque es un padecimiento crónico degenerativo y vas perdiendo la visión, tu visión se va haciendo como en una vista de túnel, de tubo, hasta llegar a la ceguera, a quedarte ciega. Para mí fue muy difícil, soy fotógrafa, soy diseñadora gráfica. Cuando me dijeron esta noticia, yo apenas estaba entrando a la carrera, entonces fue un shock para mí. Y yo le cerré por completo la puerta. Y algo que me ayudó a aceptarlo y a darle frente fue el activismo. Y fue darme cuenta que los cuerpos pues van más allá de sus capacidades, de su tamaño, de lo que puedan hacer o no puedan hacer. Si yo no hubiera escuchado estos mensajes, yo creo que jamás hubiera aceptado este padecimiento. O al menos ahorita no. No sé si en el futuro de alguna otra manera, pero pues sí, para mí el activismo cambió mi vida por completo. Sí, gracias por comentar esto, porque sí he escuchado que el activismo, el alzar la voz, para las personas que lo quieren hacer, ¿no? Dejando claro que hay personas que no tienen ganas de hacer activismo, no tienen ganas de exponerse en redes y no es que estén haciéndolo mal, simplemente es su forma de vivir y está bien. Pero para las personas que sí alzan la voz y que se comunican con, como tú dices, con otras personas de otros países, ¿no? Ahorita que me contabas con quién has tenido contacto, pues has tenido con grandes personalidades de este medio, ¿no? Y entonces, pues es, supongo que bastante gratificante encontrar esto que dijiste, ¿no? No estoy loca. O sea, de verdad hay otras personas que han vivido lo que yo he vivido y que quieren sanar como yo quiero sanar y conectar con ellas a través de redes sociales o grupos, ¿no? Realmente creo que puede sanar, ayudar a sanar esta herida que deja la gordofobia. Sí, sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a sanar a mí es la comunidad. O sea, claro que la terapia y claro que todo el proceso, pero la comunidad, wow, o sea, tener una comunidad de gente que se siente como tú, que ha vivido las mismas experiencias, es muy, muy, muy sanador, porque no te sientes solo y compartes, te retroalimentas, te sigues cuestionando, no sé, para mí eso es lo más valioso del activismo, el poder tener una comunidad en la que he podido sanar a través de las historias de otros. Qué bonita frase, sanar a través de las historias de otros. Sí. Y bueno, ahora quisiera pasar a preguntarte, fuera de las descripciones oficiales que conocemos, para ti, ¿qué es la gordofobia? Yo creo que es privarle, robarle el derecho de vivir a las personas gordas. Y lo digo así porque te digo, yo fui una persona gorda que se privó de vivir. Y muchas veces, aunque uno no quiera privarse, no hay espacios públicos para ti donde tú quepas, no te puedes tirar de la tirolesa, del bungee, no sé, o sea, son muchas cosas de las que nos privan, que para mí eso es, o sea, es privarnos de la libertad de poder vivir nuestra vida plenamente. Porque, insisto, habrá muchas personas que no se privaron como yo, pero al final se topan con estas cosas y es muy duro vivirlas. O sea, es muy duro, por ejemplo, querer viajar y que te obliguen a pagar 2 asientos porque tu corporalidad no cabe solo en uno. O querer, no sé, yo la experiencia más viva que tengo ahorita de gordofobia fue gordofobia médica. Me hice una endoscopía, no cabía en la camilla, no cabía en la silla de ruedas, no había una bata para mí, no me pudieron tomar la presión bien. O sea, trabas, 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 trabas por todos lados. Y digo, esto es acercándome a la salud, a un lugar donde se supone que debo tener acceso, respeto, y no tengo. Imagínate cuando lo saco de ahí,
y veo que no puedo ir a mi restaurante favorito porque no tienen sillas, que no puedo ir a ciertos parques de diversiones ya porque ya no quepo en las montañas rusas. Entonces, pues sí, nos privan, creo yo, de vivir muchas cosas, muchas experiencias. Sí, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que siendo un mundo donde las personas gordas cada vez son más, ¿no? No se creen espacios cómodos, Exacto. accesibles para personas gordas. Por ejemplo, México es un país donde el 70% de la población tiene un cuerpo mayor del que se supone que tendrían que tener, que entre comillas caen en sobrepeso o obesidad. Y no hay todo esto en salud, ¿no? Que debería de haber, ¿no? En las batas, las sillas, en los teatros, por ejemplo, yo veo los asientos de los teatros y son tan chiquitos, ¿no? Que hasta una persona delgada siente incómoda, las piernas no le caben, o sea, evidentemente, como tú dices, esto me encantó tu definición, privan a las personas para vivir experiencias de ese tipo, ¿no? O sea, quiero ir al teatro, y quiero ver una obra padre y no puedo porque no quepo, ¿no? Y entonces, Sí. de verdad es absurdo la ropa, ¿no? Que las marcas no hagan ropa para tallas más grandes cuando hay 70% de la población potenciales compradores de ropa. Entonces, aquí en Sí. México por lo menos, pues es absurdo, es simplemente discriminación. No quiero que existas, no quiero que existas, no quiero que estés en ese cuerpo, me niego a crear cosas para ti y eso impide que las personas vivan, como tú dices, la parte de salud, la parte de diversión, porque todos tenemos derecho a divertirnos, estemos en la condición que estemos, ¿no? Sí Y es. viajes, o sea, de verdad, sí, esta definición que das me parece sumamente real, ¿no? La privación de tantas experiencias. Ujú. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que hay muchas personas que aún y con todo eso se animan a hacerlo. Y el día que lo hacen, no falta un pendejo, una pendeja que se ría, que se burle, que le niegue, que le diga, tú qué haces aquí, tú no. O sea, es súper duro por donde lo veas. Y lo digo, yo para mí era exagerado. En algún tiempo, allá en los años atrás, donde mi obsesión con el cuerpo era otra, para mí yo decía, ay, pinches exagerados, pónganse a dieta y ya. Mm, Ojalá, o sea, aún y yo haciendo dieta toda la vida decía, pónganse a dieta, güey, si yo no lo he logrado. O sea, ¿qué les hace creer a la gente que el cuerpo es lo que tiene que cambiar? Lo que tiene que cambiar son los sistemas, son la accesibilidad, no la gente. La vez pasada también me peleé en TikTok porque a mí, yo en un punto de mi vida quise estudiar medicina forense. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con cadáveres, con criminología y así. Y sigo a una muchacha que es técnica en necropsias. Y subió un video súper gordofóbico de cómo era tratar a pacientes muy, muy grandes, de más de 200, 300 kilos. Y su manera de expresar fue muy fea, muy gordofóbica, muy inhumana. Y yo le comenté al final, porque ella decía, es muy difícil, no hay instrumental, no hay camillas, te llenan todos de grasa, y así, ¿no? Cosas muy, muy feas. Y yo le comenté, entiendo que tú siendo una persona pequeña, porque ella es una persona muy chaparrita y delgada, claro que vas a batallar para maniobrar a alguien mucho más grande que tú, eso es una realidad, o sea, esté más grande o no, el acceso a la plancha, a lo que sea, ¿no? Pero eso no es culpa de la persona que estás atendiendo, es culpa de un sistema que no crea cosas para que tú puedas atender dignamente a esas personas. No es culpa de la persona, ni es tu culpa como técnico. O sea, ¿por qué no hay esas cosas? Y hubo un chorro de comentarios de, pues si yo tuviera una funeraria, yo no voy a invertir en un horno para quemar a una persona una vez cada 20 años. Así, o sea, y yo no voy a invertir en camillas para atender a personas que no se cuidan. Así, o sea, ni muertos nos dejan en paz. Así te lo pongo, la gordofobia ni muertos nos deja en paz. Y ahí es donde dices tú, pues no es mi culpa. O sea, realmente nada está hecho para nuestros cuerpos, nada. Y eso es lo que tendría que cambiar, el sistema, no los cuerpos. Porque como dices, o sea, en México, si ya somos mayoría, ¿por qué siguen diciendo que somos minoría? ¿Por qué no están creando las cosas? Si por donde sea nos están bombardeando y poniendo anuncios súper estigmatizantes y horribles, pues hagan cosas para que la gente pueda vivir su vida dignamente. claro. Es súper doloroso, la verdad, cómo funciona la gordofobia y estos sistemas de opresión. No te puedes Sí, salir. A sí. veces he escuchado a personas
como que solo se quedan en que la gordofobia es un sistema como de creencias. Yo digo, no, es que hay que mencionarlo como es un sistema de opresión. Los sistemas de opresión no te puedes salir de ahí, son omnipotentes, están en todos lados, y la gordofobia es así. De la gordofobia no te escapas, nunca. Y es más, hasta la internalizada, que esa es como que la que más podemos controlar, porque al menos, estoy hablando por mi experiencia, ya tengo un proceso donde cuando esos pensamientos llegan los puedo cuestionar y los puedo retar. Pero a veces, o sea, está muy difícil que sean mis pensamientos, que sean los espacios, que sean la crítica de la gente que no me conoce. Es muy difícil, muy, muy difícil. Entiendo. Quisiera preguntarte ahora, ¿cómo es? O sea, ya hemos estado platicando de esto a lo largo del episodio, pero me gustaría abordar cómo es que la gordofobia, en particular la médica, ¿no? Orilla a las mujeres a realizarse cirugías bariátricas. Pues es que este sistema de salud pesocentrista no te da opción. Esa es la realidad. Centran todo en el peso, todo, todo, todo. Y es muy difícil porque pues no, los médicos no están viendo más allá, no están viendo realmente nuestros padecimientos, nuestros síntomas, nuestra salud mental. Todo se está cerrando. Estás gorda, tienes que bajar de peso. Fin. Así, no hay otra solución. Todos tus problemas se van a solucionar cuando bajes de peso y pues no, realmente el peso ni siquiera es un problema a solucionar. Hay que ver los síntomas, hay que ver todo lo demás. Y pues creo yo que ese es el gran problema, que no se está viendo más allá. No importa con qué médico vayas, al menos a mí, voy a hablar otra vez desde mi experiencia, aún y con una manga gástrica. El día que me hicieron la endoscopía, el gastroenterólogo me dijo, tu estómago ya está muy grande, ¿lo cortamos otra vez? Así, así. Me dijo, y si no es eso, te hacemos un bypass para que vuelvas a bajar de peso. ¿Y sabes qué es lo peor? El doctor sabía que yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria, el doctor sabía que yo vivo con un déficit muy cabrón de vitaminas y aún así su solución, ¿para qué? No sé, porque no encontró ningún problema en la endoscopía, fue te recortamos el estómago o te hacemos un bypass. Entonces es criminal, o sea, no están viendo nada de lo que nos pasa. Se están centrando en algo que ni siquiera es un problema. Y no sé, es muy doloroso porque al final este enfoque de la medicina te mete miedo, te educa y te intenta pues como curar y llevar a un bienestar desde el miedo. Y sabemos que nunca nadie va a llegar a un bienestar integral desde ahí. Y eso es, pues siento que es muy peligroso. Yo creo que algo tiene que cambiar ahí porque sí, es preocupante que no estén viendo más allá. Fíjate que ahorita que mencionas esto de que a pesar de que tu médico sabía que tenías un trastorno en la conducta alimentaria, se le hizo muy adecuado aconsejarte hacerte otra cirugía. Me llama mucho la atención porque yo ahora que estoy trabajando como médica y que refiero a mis pacientes a otros médicos, no a otros especialistas, porque pues yo no puedo verlo todo, tengo algunas colegas que son antigordofobia, pero tengo muchas especialistas que no lo son, ¿no? O sea, que no. Entonces yo mando a mis pacientes con ciertas recomendaciones, ¿no? Dile que no te pese o que te pese a ciegas, coméntale que tienes un trastorno en la conducta alimentaria. Y lo triste es que a pesar de que yo sé que mando con muy buenas especialistas, escuchan, tengo un trastorno en la conducta alimentaria y es como, pues ya estás en atención, pero no entienden todo lo que significa eso. No me hables de comida, no me hables de mi peso, no me menciones, no te alegres porque bajé de peso o te preocupes porque subí. Yo me preocuparé por mi peso, tú preocúpate por mis órganos genitales, tú preocúpate por mi oído, tú preocúpate por mi ojo. No tienes, o sea, te estoy diciendo al decirte que tengo un trastorno de la conducta alimentaria que tuve, que cualquier comentario que hagas con respecto a mi peso y a mi alimentación me puede detonar, ¿no? Y esto desafortunadamente las médicas y los médicos no estamos entrenados para detectar. Yo te puedo comentar que eso también es mi experiencia como una doctora profundamente gordofóbica que fui, pues yo, si a mí hubiera llegado un paciente a decirme eso, o sea, yo tenía idea, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les decía, escucha, estas cosas. Llegaban a perder peso, ¿no? Me decían, vengo a hacer dieta. Y sobre todo, pues yo cetogénica era la que estaba haciendo yo así al por mayor.
y me decían, sí les preguntaba, ¿tuviste alguna vez un trastorno en la conducta alimentaria? Sí, anorexia. Ah, ¿a qué edad? A los 14, y ahorita tienes 40. Ah, ya pasó mucho tiempo, ya no importa. O sea, ese era mi pensamiento. Ya pasó, Sí, ya pasó, yo creo que ya está superado. Ahorita, pues, evidentemente necesitas perder peso. O sea, en mi pensamiento gordofóbico y totalmente ajeno a trastornos de la conducta alimentaria, el que alguien hubiera tenido un antecedente, un TCA, no era un factor de riesgo para que yo lo pusiera en una nueva dieta. O sea, así como yo, que lo hice, tantas doctoras y tantos doctores que no entienden lo que significa tener un antecedente, un TCA, pues es preocupante, ¿no? Porque sí nos lo enseñan en la escuela. O sea, yo sí vi TCAs en la escuela. O sea, sí, no digamos que no. Pero nunca me enseñaron la relación entre las dietas y un TCA. Eso fue lo que no hacen esa conexión, porque pareciera que son cosas diferentes. Y no lo sí, son. Están totalmente ligadas, ¿no? sí, totalmente. De hecho, yo ahorita estoy pues intentando tratarme todos mis padecimientos de salud aquí en el Hospital Universitario de Monterrey, que es un hospital como de primer nivel y demás. En todos los dictámenes médicos que me han hecho, ponen obesidad y abajo TCA. Y a mí me da risa, o sea, me da risa y me da coraje y digo, ¿cómo es posible que hagan esto? Y todavía me entreguen ese dictamen médico a mí para llevarlo a otro médico. Es como, porque no ven. Y luego tengo otra experiencia con una médica que cuando le comenté que tenía un trastorno de la cirugía, de la cirugía bariátrica, iba a decir, un trastorno de la conducta alimentaria, me dijo, sí, sí se nota que tu problema es mental. Así, así. O sea, es bastante el desconocimiento que hay en trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito médico. Y sí, es súper triste, porque, pues, no sé, creo que es algo que, pues a lo mejor no todos los profesionales tienen que saber a ciencia cierta, ni a fondo, ni cómo funcionan, ni cómo tratarlos, pero sí mínimo el trato digno que le debes dar a un paciente que Claro. vive con un TCA, porque es súper complicado que llegues tú y abras tu corazón a decir, tengo este padecimiento, y lo primero que te digan es, no importa, hay que bajar de peso. O Claro. sea, es como, no te estoy diciendo, o sea, pero sí, es muy, muy, muy triste eso. Sí falta conocimiento ahí de la parte Claro, médica. claro, falta sensibilización, porque si a mí llega una paciente y me dice, tengo, ejemplo, una fibromialgia, ¿no? Una enfermedad en la que hay mucho dolor muscular, ¿no? Y hay, se acompaña a veces de síntomas emocionales, pues a lo mejor yo no sé bien qué hacer con una paciente con fibromialgia, pero tengo respeto, tengo compasión, ¿no? Y no le ando diciendo eso no existe, porque es una enfermedad que luego se discute que no es cierto que no existe, pero yo no le ando diciendo eso a la paciente, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer esto con una persona que me dice, tengo un TCA o tuve un TCA? Y creo que no se vale escudarse con yo no sé de TCAs, ¿no? Tendrías que tener la sensibilidad de entender que una persona sufrió, porque te digo, sí lo vimos en la carrera, que una persona sufrió y experimentó mucho rechazo hacia su cuerpo y mucho miedo a engordar, y entonces, pues por lo menos lo trato, como tú dices, con respeto y dignidad, ¿no? Habite Así el es. cuerpo que habite. Y creo que eso es algo que desafortunadamente sí lo veo, por ejemplo, ahora soy profesora en grados académicos en los primeros años de medicina, y veo pues cómo los están preparando para ser gordofóbicos, ¿no? O sea, lo primero que les enseñan en el primer año es el índice de masa corporal, ¿no? Es lo primero que les enseñan. Y pues yo paso por ahí y les digo, no le hagan caso, pero pues soy una persona entre toda la carrera que pues igual y me diluyo, ¿no? Pero de Claro. verdad nos preparan a los médicos del futuro y a mí como me prepararon para ser gordofóbicos. Entonces, pues creo que es muy importante, por eso me era importante tenerte aquí. Cuando escuchemos la experiencia de una persona, no ser estos médicos que digamos, ay, esta persona, con sus ideas, ¿no? O sea, como desechar o descartar los comentarios o la experiencia de las personas, ¿no? Ser bastante respetuosos con lo que te están diciendo y atreverte a bajarte de la montaña del ego y saber que, pues, a lo mejor está hablando de algo importante y que podrías investigar, ¿no? Podrías investigar de qué se trata, ¿no? De qué está Claro. hablando. Creo que eso sería muy importante. Difícil, pero eventualmente me gustaría pensar que va a pasar, ¿no?
Sí, yo también espero que eso pase. Creo que sí falta mucha escucha, no nada más de los médicos, en general de toda nuestra sociedad falta escuchar a todas estas voces que viven la discriminación en carne propia. A veces creo que, y no nada más con la gordofobia, es con el racismo, con todos estos sistemas de opresión, pasa eso. No nos sentamos a escuchar lo que esas personas viven y seguimos replicando discursos de odio. A veces sin querer, porque a veces genuinamente es por desconocimiento. A mí me ha pasado ahora que estoy muy adentrada en este tema de la discapacidad visual, a veces me cacho diciendo cosas muy capacitistas y es meramente por el desconocimiento de que apenas me estoy acercando a esto, pero pues si no tenemos esa semilla de cuestionarnos, de preguntar y de escuchar, pues ahí nos vamos a quedar replicando todo el tiempo discursos de odio que hacen daño. Entonces, claro, pues sí, creo que la escucha es muy, muy, muy importante. Así es. Y hoy en día, ¿tú cómo lidias con la gordofobia, en particular la gordofobia médica? Porque, pues, cuando ya la ves, se pasa por diferentes etapas, ¿no? Creo que hay una etapa de mucho enojo, que es como normal, y después, pues, creo que llega una etapa de como aceptación de, pues, ahí está, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible por lidiar con ella, pero ahí está. Pero no sé, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo lo lidias con ella? Sí, totalmente viví ese proceso. Justo esta médica que me dijo de sí se nota, uy, fue una de las peores consultas de mi vida porque yo me enojé bastante, le grité, salí súper temblando, o sea, estaba temblando, llorando, no pude articular bien mis palabras. Al final, lo que yo le hubiera querido decir a ella jamás le iba a llegar porque yo estaba muy enojada y yo le estaba gritando. O sea, le falté al respeto, claro, porque ella me lo faltó a mí, pero pues no fue una conversación en la que se iba a llegar a un punto, ¿no? Esa fue mi primera experiencia ya queriendo retar a esta gordofobia médica y fue un fraude, o sea, un caos, ¿no? Después de eso, pues intenté como estar más tranquila, más calmada. Poco a poco he ido entendiendo justo esto, o sea, los médicos los enseñan a ser gordofóbicos. Y aparte, no sé, yo jamás he estudiado medicina, también tú me hablarás desde tu experiencia, he escuchado muchas experiencias de médicos que también viven violencia en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que replican el día que ellos están ante una consulta y ante un paciente. No lo justifica, claro que no, pero pues no podemos dar algo que no sabemos dar. Entonces, eso es el proceso que yo llevo hasta ahorita. Intento entender eso, intento entender que los médicos son humanos, tienen sesgos, tienen prejuicios, tienen gordofobia, tienen todas estas cosas y pues intentar llevar la consulta desde, ok, es como cuando voy con un médico y me recomienda una dieta, pues me gusta cuestionarlo. ¿Por qué una dieta? ¿Hay algún otro tratamiento que pueda servir a mi padecimiento o esto es lo único que me puede ofrecer? Por ejemplo, la última vez que fui con el endocrino, me dijo, no era un endocrino, era un dermatólogo. Me dijo, conozco a una endocrinóloga muy buena que tiene tratamientos que ayudan al metabolismo y a bajar de peso. Y le dije, yo no quiero bajar de peso. Y me dijo, no, es que no nada más es para bajar de peso, puede ser que tengas un problema en el metabolismo y eso te esté llevando a tener obesidad, entre comillas. Dijo, entonces es como que más para tratar el problema metabólico. Y le digo, ¿y no hay personas delgadas que tengan problemas metabólicos? Y me dice, sí. Le digo, ¿y cómo las tratan? Y me dicen, pues igual. Le digo, ok. ¿Y también mencionas lo del peso? Sí, callado, se quedó callado. Y me dijo, pues no. Y le digo, entonces, ¿por qué a mí sí me lo mencionas? O sea, como que intento cuestionarlos desde el respeto, desde lo más tranquila que pueda. Y últimamente me ha funcionado. O sea, sí se quedan así como que hay, pues sí, ¿verdad? Que como que estoy, algunos, no todos, pero pues sí, eso es lo que intento hacer, como entender que son humanos, que tienen sesgos y pues cuestionarlos. No como un reto, pero sí cuestionarlos, o sea, así decirles, este es el mejor tratamiento que me puedes ofrecer, hay algo más para mí. Eso es lo que he intentado hacer estas últimas consultas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos esto, porque a veces uno puede recomendar esas cosas, pero escucharlo de alguien que lo ha vivido, ¿no? Y que le ha funcionado hasta cierto punto, pues creo que es útil para
las personas que están en esta situación. Uh-huh. Sí, y a veces no funciona, o sea, hay Claro. que decirlo, a veces no funciona y no lo vas a sacar de ahí y lo mejor es decir, ok, empiezo una dieta pronto y no empezar. Claro. O sea, simplemente darle por su lado y ya, porque no tenemos que pelear con todo el mundo. Eso también cansa y a veces no hay humor y es muy respetable decir, está bien, yo voy a hacer lo que me digas, irte a tu casa y no hacerlo. La verdad. Sí. Entiendo, yo también recomiendo eso. Les digo, tú dile que ya estás viendo lo de tu alimentación y ya, eso los va a dejar tranquilos. Sí, es más, dígale, ya bajé 20 kilos, ¿qué más? Pues a veces sí hace falta, claro, Sí, porque sí, como sí. tú dices, no siempre hay energía para estarse peleando, no siempre hay energía para educar a otra persona, entonces ni es tu papel si no Exacto. quieres hacerlo, entonces, pues sí, a veces es como, sí, ya estoy haciendo algo, no te preocupes, yo ya lo estoy viendo, ¿no? Sí, así es. Me gustaría, pues ya estamos llegando casi al final de esto, que nos dejaras algún mensaje final, algo que quieras comentar. Ay, pues algo que casi siempre digo cuando me invitan a espacios, porque para mí ha sido muy importante y es una de las mayores enseñanzas que me dejó Ana Pau, y es cuestionate todo, todo el tiempo, siempre, en todo momento. Así, todo. Creo yo firmemente que el día que nos dejamos de cuestionar, dejamos de escuchar otras voces y dejamos de escuchar nuestra voz. Y ese día dejamos de aprender. Entonces, para mí es súper importante todo el tiempo cuestionarte todo, o sea, todo, hasta lo que no se cuestiona, tú cuestiónatelo, porque es importante. Aprendemos de ahí y sobre todo cuando cuestionamos lo que oímos de otras voces y lo que oímos de nuestra voz interior. Qué bonito, qué bonito. Creo que además aplica para cualquier situación, ¿no? Sí, 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 sí. Cuestiónate política, cuestiónate la religión, o sea, de verdad creo que aplica para muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí. me gusta mucho este mensaje que nos diste, muy lindo, de verdad agradezco mucho que hayas estado aquí, me encantó esta conversación, me gusta mucho cómo hablas, ¿no? Tienes una forma de comunicar muy acertada. Y Muchas cuéntanos dónde gracias. podemos encontrarte, si quieren seguirte, si quieren saber más de tu trabajo. Por ahora solo estoy en Instagram, en @habitantegorda. Es la única red social que tengo por el momento, ahí me pueden seguir. También uso TikTok, pero es más de uso personal. Y es Fabi Mijares, con doble I latina. Casi, o sí lo uso, pero no tanto. Casi siempre es para ir a tirar basura de la cirugía bariátrica. Entonces, pues si Me quieren hace ir, pues falta, ahí ando. me hace falta. Pues muchísimas gracias, Fabi. Si te gustó este episodio, te pediría que lo compartas. Tienes deseos de saber más de mí y de mi trabajo, puedes visitar mi página de internet, nutricionquelibera.com, o mis redes sociales, @nutrióloga que libera. Y pues, muchas gracias, Fabi. Espero tenerte pronto en otra ocasión y pues nos vemos. Muchas gracias, Iracema. Hasta luego. Un placer estar aquí.